Bienvenido, fuerte el aplauso de toda la teleaudiencia para Rudolf. Con cabello recortado. ¿Vos viste cómo saluda? El Arquis ya saluda como un político, saluda así como político, ¿viste? A las masas saluda. Mira, ¿dónde estamos parados acá, mi estimado Rudolf? Ah, sí, si Rudolf lo sabe. Mira, lo estaba escuchando a Silvia. Sí. Y Silvia nos presentó todo el panorama de contexto. Ahora, arquitectónicamente, acá estamos en una casa que dispara emociones. ¿Qué significa esto? Sí. Que no es una casa abstracta o racionalista. Ejemplo didáctico, la Biblioteca Nacional. Cuando vamos hablando de la Biblioteca Nacional hay que dar una explicación teórica. Y aún dándola, me corro el riesgo que me digas, sí, está buena, pero la verdad le falta una mano de pintura, no me gusta. Es muy difícil que alguien diga que a este espacio no le gusta porque dispara emociones. Uno, acá hay muchos elementos que nos recuerdan a lo colonial, a los patios, sobre todo la sucesión de patios. Acá lo que tenemos es una sucesión de 3 patios. Claro. Y es una, voy a usar una palabra difícil, es una domus romana cortada en el sentido longitudinal. ¿Qué significa? Una domus es una casa que usaban los antiguos romanos allá en la época del siglo I y II, que eran 3 patios cuadrangulares sucesivos. Tenían de frente 20 metros. Acá, por el frente de 10 varas son 8,66, ponele 10 metros, hubo que cortarlas por la mitad. Claro. Por eso los 3 patios que vos estás viendo, en realidad, son 3 cuadrados cortados por la mitad en el sentido longitudinal. Si acá hubiera otra mitad para allá. Exactamente. Eso es porque la emigración italiana, que venía con las tipologías de sus países de origen, de culturas romanas, tuvieron que cortar lo que sería la domus romana en el sentido longitudinal. Eso da origen a lo que se llaman las casas chorizo. Claro. Las casas chorizo, vos cuando vas a comprar los chorizos, compras los chorizos y siempre están ataditos en un nudo en el centro. Claro. El nudo sería el espacio articulador entre un patio y otro. Estos 3 patios son secuenciales y van organizando desde la función semipública, la función privada y la función de servicio o huerta. Y la fachada era la tarjeta de presentación de estos edificios. Este es uno de los pocos edificios, yo te diría que está entre los 5 o 6 más antiguos de Buenos Aires que aún están en pie y milagrosa están subsistiendo. En 1980 hubo una intervención muy importante, pero lo más importante de este edificio es el barrio en donde está, que es San Telmo. Junto con Montserrat son los barrios más antiguos de Buenos Aires. Y la forma de organizarse en esta fachada, que es una fachada más bien italianizante, es una fachada que tiene elementos en donde se mezcla lo italiano con la mano de obra local. Fachada, facciata, tarjeta de presentación del edificio. Por eso estos edificios tienen que tener fachadismo. ¿Por qué? Porque además son parte de una cuadrícula. Cuando un edificio da hacia una cuadrícula, vos tenés un corte perpendicular. Necesitas fachada, necesitas tarjeta de presentación. Que la fachada es mucho más importante que el espacio interior. Claro. Lo que pasa es que, Rudolf, perdón, ¿no? Decime. Uno lo ve en esta época, o sea, lo ve ahora metido entre tanto cemento, tanto edificio, hay que ver la presencia que tenía en la antigüedad. O sea, claro. ¿no? Vos ponete a pensar, acá estamos hablando entre 1878 y 1880, claro. Los Ezeiza se van un poco más tarde a Barrio Norte, después la epidemia de fiebre amarilla en 1871, esto pasó por varias manos, como bien contaba Silvia, hasta que después con las grandes corrientes migratorias internas en 1930 se fue transformando en un conventillo. Claro. Pero digo, en 1870 y algo la presencia de la fachada. Vivir en este lugar, cerca de Plaza Dorrego, sobre la calle Defensa, que aunque parezca insólito, la calle Defensa está entre las primeras calles antiguas de Buenos Aires, porque te conectaba la Plaza de Mayo con el Riachuelo. Porque la calle Defensa atravesaba por la mitad a lo que sería Parque Lezama, se llamaba Punta de Santa Catalina, y llegaba hasta Avenida Colón y de ahí hasta La Boca. Y a su vez la continuación de Defensa, cruzando Plaza de Mayo hacia lo que sería Plaza San Martín, hasta ahí llegaba el agua al río La Plata, conectaba lo que sería el río La Plata. Claro. Y donde está la iglesia La Merced había un muelle de pasajeros. Todo esto te lo estoy contando porque yo no veo esta casa. Yo veo la casa en relación a la historia. Claro, tal cual. Y dispara emociones. Esto te dispara emociones. ¿Qué emociones te dispara a vos, Arqui, por ejemplo, que sos un apasionado de la arquitectura y de la historia, ¿no? Sí, también. Lo que me dispara es que me siento
en un espacio de confort donde me trae recuerdos de mi infancia y recuerdos que vienen a lo largo de todo lo que sería la historia. Claro. Por ejemplo, miras estas columnas de fundición, las florcitas en la parte superior, las rejas, las baldositas en damero, incluso todo el piso que por problemas de asentamiento diferencial, vos no te olvides que estás cerca del riachuelo, tenés tensión admisible baja, todo esto va teniendo, y esto, dejarlo así, es parte de la onda de la casa. Claro. Vos usaste la palabra antigüedad, yo le agregaría vintage o antique, Claro. que es mucho más profundo, porque lo vintage y lo antique te genera ese espíritu nostálgico que te dispara emociones. Claro, porque el piso se podría nivelar, tal vez, pero, Totalmente. pero así es donde, como se entiende, ¿no? Claro, El sentido. el sentido. El Esto es como que encontrás un Ford Falcon 62 cuando Claro. todavía no se fabricaban acá y venían de Canadá y figuraban las leyendas en el tablero en inglés. Lo encontramos en un granero. Y vos me decís, Rodo, acá tenés plata y lo restauramos. Goico, tiene el olorcito a cuero de la época. Claro. La pintura está desteñida. Pongámoslo para que arranque, pero dejalo así, es parte de la onda del auto, lo arruinás. Claro. Entonces hay un límite entre lo que es restaurar, recrear y tenerlo como un sentido vintage. Que dispare emociones es lo que lo hace atractivo, Claro. cosa que la Biblioteca Nacional lamentablemente no. El disparar una emoción, esa palabra alemana, Einfühlung, que significa empatía, es que cuando uno está acá, no está viendo este edificio, está viendo lo que le transmite. En mi caso particular, como tengo muchas elipses espaciales, estoy pensando no solo en esta historia, sino también en las invasiones inglesas y un montón de cosas que no les voy a contar ahora, que tienen que ver cómo la casa también fue testigo de todo eso. Claro, sí, Rudo, sí, sí. hablaste de las columnas, digo, de Sí. hierro, ¿no? ¿A qué se debe que eran usuales en esa época? Por dos motivos. Después de la batalla de Caseros, del 3 de febrero de 1852, hay como un refresh, hay como una apertura hacia todo lo que sería Europa, porque la política que había antes era una política como mucho más cerrada. Todo eso lo que generaba es un acercamiento a lo que serían los capitales de la Revolución Inglesa. Es decir, los ingleses empiezan a invertir acá entre 1857 y 1870, no en vano. Los capitales ferroviarios fueron ingleses, los frigoríficos fueron ingleses y hasta 1947-48, cuando se nacionalizan, los ingleses eran prácticamente los dueños del mundo con toda la logística y la infraestructura. La mayoría de todas esas columnas eran de fundición, porque venían primero de Inglaterra y después se montaban las empresas acá. Pero acá no había una revolución industrial como había en Inglaterra. Acá lo que había era una influencia de esa revolución, por eso las mayorías eran de hierro. Después vinieron de Bruselas, vinieron también de Holanda, vinieron también de Francia y todo eso formando este tipo de cosas. Te digo, Arqui, recién ¿Qué? hablabas de momentos y de imaginarnos en Sí. la época y yo no puedo dejar de mirar, mirá lo que es esa nena con el perrito, ¿no? Es Sí. como, parece hasta incluso jugando Ese es el en la perrito de época. Vicky. Pero totalmente. Mirá lo que es ese perrito, está, Claro está que todo sí. decorado de época Es también. el perrito de Vicky. De Vicky es, mirá, y también se la ve a ella como una niña jugando en el patio de la casa, Bueno. sentadita en una silla. Lo que estás mencionando vos, Sí. Noé, eso se estudia en antropología crítica. Se llama fenomenizar el espacio. Hablando en fácil, ¿qué significa? Que está entendiendo el espacio como un lugar de acción. Está claro que yo estoy poniendo palabras académicas. Claro. Sencillamente ella lo siente. ¿Cómo El te es- llamas? ¿Cómo? ¿Nina? Nina. Nina se llama. Pero muy Nina bien. está Qué feliz. hermosa. Justamente por lo que te voy a decir. El patio genera una actitud intimista. Estaba porque se acaba de ir. Arqui. No le gustó no la le charla. divirtió No le mucho. gustó la charla. Pero no, un patio. Tiene vergüenza. Sí. Un patio genera como una actitud Sí, intimista. por eso te digo, no, yo la veía disfrutar con el perro. Ay, mirá, No. vino con la ¿Qué hermanita. haces, Nina? ¿Es la hermanita? ¿Hermanito? No sé, Mira qué ya divina está, que ya es. se Ahora empieza a enganchó. sacar cosas, un Ahora perro, se saca un enganchó y nos va perro, mostrando saca- todo, amo. Mirá, Es preciosa, muy Es bien, hermoso. hermoso. Pero, Bueno, Arqui, ¿qué? te quedas un ratito más Me con quedo, nosotros. me quedo, Porque obvio. vamos a Comprar seguir algo de charlando. Mauricio. dale. Vaya, usted también, Arqui, vaya a luquearse vintage como No, Goico. pero yo hago asesoramientos en anticuarios, así que el regateo... ¿Qué más hace? No, todo hace, cuando vos todo, usaste todo. la palabra regateo, Sí. te cuento una anécdota. Cuando estaba en Grecia, Sí. yo no hablaba griego, No. me No, tuve que sí. hacer. Pero Si viste alguien que- le dice que habla Ah. griego, No. le doy con la No, esquina no, por pero la pará, cabeza. tengo un par de palabras que tienen que ver con el regateo. Sí. Ah. Por ejemplo, vos vas Por así, ejemplo, vos vas a cheaper. los lugares así, Pozo Costici, ¿cuánto cuesta? La Sí. cosa que sí. Y entonces el tipo te lo dice en castellano o lo que sea, Sí. y vos le tenés que decir calítero timí.
Calitero Timí. Significa haceme precio. Mira. Caleti Timí. Viste que igual los vendedores en todos los países saben 3 o 4 palabras en todos los idiomas, que son, básicas. está muy barato. Lo que sale 50 te lo ponen 100 y te lo terminan vendiendo a 50. A mí en Rusia me tiraban che. En Rusia. Sí, ya nos veían venir en Argentina. Sí, era Moscú. Pero viste que un par de idiomas manejan. El regateo es una elegancia y hay lugares donde no te respetan si no regateas. Claro, como en Turquía. En Turquía, por ejemplo. Es que de ahí nace el regateo que se remonta a los persas y a los fenicios. Claro. Yo no regateo, pero regatoneo. Y Goico regatoneo. Eso es importante también. Qué bien, Goico, también, otra habilidad. Muy buena, impecable. Muy buena. Arqui, no te vayas, que ahora seguimos charlando con vos. Me quedo. Mirá qué lindo el reggaetón de Goico. Bueno, si quieren más reggaetón... No tenía calzados... en un